el objetivo de la charla es, tomando un poco esta prueba, esta experiencia que tuvimos, entender un poco cómo funcionan estas tecnologías nuevas que empezaron a aparecer, y también qué limitaciones tienen y qué usos no podemos llegar a darle dentro del área de salud. Pero bueno, algo que pasó con estas herramientas es que primero inventamos el martillo y ahora estamos viendo para qué funciona. Eh, Más que nada en el área de salud, no es que se crearon para solucionar algún problema, sino que aparecieron y tienen un potencial enorme, pero ahora tenemos que ver dónde podemos aplicar ese potencial. Así que bueno, uno de los ejemplos que se nos ocurrieron y que estuvimos trabajando es el procesamiento de episodios de pacientes a través de lo que es el análisis de documentos con estructuras de CDAs. Básicamente lo que hicimos fue tomar cada evolución, cada CDA de un episodio de un paciente, por ejemplo, un episodio de una internación, y hacerle un procesamiento, una limpieza e intentar generar un resumen más legible, más directo de este episodio, eh, para que bueno, un profesional de la salud pueda rápidamente tener una idea de qué es lo que sucedió durante la internación de este paciente. Bien, entonces, en primera instancia, explicar un poquito cómo funcionan estos modelos generadores de texto. Nosotros usamos puntualmente en esta prueba lo que es ChatGPT, pero bueno, hay distintos modelos que pueden generar, que generan texto en lenguaje natural. Y es importante entender cómo lo hacen para también entender qué limitaciones tienen. Puntualmente con ChatGPT, en la sigla GPT, lo que dice es que es Generative Pre-trained Transformer. Nos está hablando de que es un modelo que, bueno, es generativo, es decir, va a crear un output, una respuesta a través del input o la pregunta que nosotros le demos, y literalmente la está creando. O sea, no hay un programa por detrás que le está diciendo cómo responder de manera precisa. No está configurado para que dé una determinada respuesta, sino que efectivamente va a crear esa respuesta. La va a crear a través de un análisis probabilístico, que ahora vamos a ver más o menos cómo funciona. Pero esto es importante de entender porque las respuestas muchas veces no son necesariamente verídicas o exactas, ¿sí? No hay una estructura que nosotros hayamos configurado previamente y que haga que genere una determinada respuesta. En la parte de previamente entrenado, básicamente lo que nos está diciendo es que estos modelos tienen entrenamiento previo. Este entrenamiento está basado en el análisis de grandes cantidades de texto. eh, Estas grandes cantidades de textos, esta data que se le da, se analiza de una manera no supervisada. Son distintos tipos de aprendizaje que tienen estos modelos, que ahora lo hablo un poquito más, pero básicamente le estamos dando un montón de texto y le estamos diciendo a estos programas, a estos modelos, que analicen las relaciones entre las palabras en ese texto. Pero no le estamos dando una respuesta, un feedback a los resultados de ese análisis. Esto es así porque la cantidad de texto que se le da es inmensa, no hay forma de que una persona esté detrás de eso dando una respuesta. Esto nos permite darle mucha cantidad de información para entrenarlo, pero a su vez nos genera una situación en la cual no sabemos exactamente cuál es el análisis que está haciendo de estos datos. Y la parte de Transformer habla de la arquitectura, la forma en que está configurado, digamos, este modelo. La arquitectura Transformer apareció en 2017, se planteó en un paper y a partir de ese momento empezó a tomar bastante importancia en lo que son estos modelos generadores de lenguaje, porque justamente lo que permite es este análisis de grandes cantidades de datos, de grandes cantidades de texto. Básicamente, cómo termina funcionando es que va a asignarle a las palabras dentro de un texto un peso, un valor, y eso va a generar un cálculo probabilístico de cuál es la próxima palabra que se va a generar en una oración. Para decirlo un poco más en criollo, de una manera un poco más simple, si yo tengo una oración que es, por ejemplo, mi nombre es Francisco y tengo 30. ¿Cuál es la siguiente palabra?
lo más probable es que sea, tengo 30 años, estoy construyendo una oración que parece una presentación. Entonces, después de analizar grandes cantidades de texto, estos modelos lo que hacen es ver probabilísticamente cuál es la siguiente palabra. En este caso, por todo el contexto de la oración, probablemente la siguiente palabra sea años. Ahora, si previamente en esa oración yo dije, decime tu nombre y cuántas mascotas tenés, entonces probablemente la oración sea, mi nombre es Francisco y tengo 30, no sé, gatos. Esto tiene que ver con el contexto de toda la oración. Entonces, estos modelos analizan todo eso, dan un cálculo probabilístico y generan la próxima palabra para generar una oración. Esto es muy importante de entender porque muchas veces que algo sea probable no quiere decir que necesariamente sea exacto o cierto, ¿sí? Entonces, estos modelos van a funcionar de esta manera, generando esta respuesta probabilística. Van a tener igualmente una parte de aprendizaje supervisado donde se le puede dar un feedback en cuanto a las respuestas. Y bueno, están entrenados para generar lenguaje natural. Básicamente, esto hace que sea mucho más accesible para cualquier tipo de usuario. No hace falta ser técnico ingeniero para utilizar estas herramientas. Pero bueno, es importante empezar a entender cómo genera las respuestas estos modelos. Bien, los distintos modelos, nosotros utilizamos los modelos de OpenAI, que son ChatGPT. Hay varios modelos distintos, nos centramos puntualmente obviamente en los generadores de texto porque es lo que estábamos probando. Los disponibles son el GPT-3, 3.5 y 4. Básicamente cada uno de estos modelos va aumentando en su cantidad de parámetros y en la cantidad de data que se le dio para su entrenamiento, lo cual hace que sea cada vez más preciso, si se quiere, que sus respuestas sean más realistas. Puntualmente nosotros utilizamos el modelo GPT 3.5 porque bueno, el que estaba disponible para utilizar a través de la API. Entonces lo que hicimos fue generar consultas a través justamente bueno, de la interfaz de la aplicación de la API. ¿Por qué lo hicimos a través de la API y no a través de directamente el chat de la web? Porque esto nos permite cambiar varias configuraciones del modelo, ¿sí? Cuando uno utiliza el modelo web, tiene una configuración base establecida que no se puede modificar. Principalmente lo que nosotros queríamos poder modificar era la temperatura, el top P y lo que es la cadena de mensajes. ¿Qué quieren decir estas cosas? Básicamente la temperatura y el top P lo que hablan es de qué tan aleatoria es la generación de la respuesta a estos modelos. Como decíamos, es un cálculo probabilístico de palabras, ¿sí? Si yo digo soy Francisco, tengo 30 años, tengo 30 años, tiene un, digamos, 90% de probabilidades de ser la siguiente palabra. Si yo modifico la temperatura, lo que estoy modificando es los valores probabilísticos o el peso de las siguientes palabras. Entonces, si en esta oración años tenía un 90% de probabilidades de ser la siguiente palabra y, no sé, gatos tenía un 10%, cuando yo pongo una temperatura cercana a 1, o sea, una temperatura mayor, lo que estoy haciendo es modificar esos valores para que años baje del 90% a 60% y gatos pase del 10 al 20, al 30. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es aumentar qué tan aleatoria es la respuesta de este modelo. Obviamente, valores de temperatura muy cercanos a cero hacen que las variaciones sean casi nulas, entonces las respuestas se ven, son muy similares entre sí y pierde esta naturalidad, justamente, que es lo que hace interesante a estos modelos. Y temperaturas muy cercanas a 1, temperaturas muy altas, hacen que sea extremadamente aleatorio y muchas veces incluso las oraciones pierdan sentido. Así que lo importante es jugar con estos valores hasta encontrar los valores de aleatoriedad que nos permitan respuestas más precisas, pero a su vez que suenen o se sientan más naturales.
Tope es algo muy similar, en realidad Tope no varía los porcentajes como en el ejemplo que di anteriormente, sino que lo que hace es ampliar la cantidad de palabras que puedo utilizar, amplía el límite. Eh, si con una temperatura de 0 yo solamente utilizo palabras que tengan una probabilidad de mayor al 90%, con un tope, perdón, más cercano a 1, utilizo palabras que estén por encima del 10% de probabilidad. O sea, aumento, bajo la vara de probabilidad que necesito para que cada palabra pueda llegar a aparecer. Es muy similar lo que hacen, de una manera distinta, pero básicamente los dos terminan modificando qué tan aleatoria es esa respuesta. Y lo interesante de la parte de la cadena de mensajes es que nosotros podemos crear un contexto. Si utilizamos el chat web de ChatGPT, si lo estuvieron probando, supongo que ya vieron que mantiene un hilo de la conversación, es decir, preguntas y respuestas previas son utilizadas para las respuestas que va generando dentro de la misma conversación. Esto se logra mediante la cadena de mensajes. Esta cadena entre respuestas dadas por el asistente y preguntas generadas por el usuario. ¿Sí? Que es lo que muestra acá este rol usuario, rol asistente, es esta conversación previa. Entonces, a través de la API uno puede estructurar toda una conversación previa para darle un contexto al modelo y utilizarlo repetido para cada una de las pruebas. ¿Sí? No hace falta crear todo el contexto de vuelta en cada prueba. Y algo interesante también que nos permite hacer es lo que es el rol del sistema. El rol del sistema, por definición, cuando uno utiliza la versión web, viene definido como asistente útil. El rol del sistema es decirle a ChatGPT, al modelo, cómo queremos que se comporte. Es decir, cómo queremos que actúe. Si es un asistente útil, simplemente va a intentar de ser lo más útil posible. Ahora, nosotros podríamos decirle que queremos que sea un poeta y que nos responda con poemas, que obviamente en este caso no va a ser muy útil, pero podríamos, por ejemplo, darle el rol de, si estamos en salud, que actúe como un médico y que entonces utilice las palabras más precisas dentro del vocabulario médico que contiene, pero que a su vez, si son palabras complejas, las explique de una manera coloquial, porque está conversando con un paciente. Podríamos definir todo ese rol para el sistema y eso va a modificar cómo son las respuestas. Bien, entonces, yendo al ejemplo que generamos, ¿sí? Tomamos CDA, estos documentos estructurados, con tags, con datos de identificación de pacientes, hicimos todo un procesamiento de limpiado para quitar estos tags, para de-identificar toda la información que se encontraba, generamos información en TXT plana, y esto es lo que le dimos a ChatGPT para que nos genere un resumen del episodio de estos pacientes. Algo importante a tener en cuenta es la cantidad de información que uno le termina pasando al modelo. Los modelos tienen un límite de caracteres que se le pueden pasar, se miden en tokens aproximadamente. Va a depender del lenguaje, la cantidad de palabras que ocupan cada token, pero podemos calcular que aproximadamente cada token son 3 caracteres. Igualmente depende de qué carácter estamos hablando. Pero esta limitación en la cantidad de información que se le puede pasar también nos limitó en el momento de la selección de episodios. Hay episodios que son muy extensos y ya la cantidad de tokens se va a alrededor de 20.000, y eso ya es una limitación importante para el modelo. No podemos darle tanta información porque tienen una limitación en la cantidad de datos que pueden manejar al mismo tiempo. Nos limitamos a episodios más cortos, generalmente por ahí de 2 días de internación y alrededor de los 1000 tokens. Los episodios más largos, como ese que está ahí de 7000 tokens, ya generaban bastantes problemas al momento de generar resúmenes. ¿Sí? El modelo que usamos, que era GPT 3.5, tiene un límite en la última versión que se cambió, de 16.000 tokens. Parece bastante, ahí teníamos un episodio que era largo y tenía 7000 tokens, pero hay que tener en cuenta que esto no solamente cuenta la información que le damos, sino también la respuesta que genera. Entonces, si le enviamos información de 15.000 tokens, esto va a hacer que la respuesta esté limitada a 1000.
Así que es una limitación importante. Hay varios episodios que tienen mucha cantidad de información y dárselos así a través del input no termina siendo funcional. Y a su vez hay que tener en cuenta que el cobro que genera OpenAI, el uso de ChatGPT, es a través de la cantidad de tokens y cobra cada 1000 tokens. Así que de vuelta, utilizar episodios muy prolongados va a terminar generando que el cobro sea mucho mayor y a su vez podemos llegar al límite de tokens y generar respuestas que estén cortadas o que no sean lo que estábamos esperando. Bueno, esto es un ejemplo de una de las pruebas de CDA que realizamos. Entonces, pasamos un paciente que tuvo una trombosis venosa profunda. Tuvo una internación de solamente 2 días, fue un episodio corto, que son los que nos generaron mejores resultados. Así que, bueno, el paciente presenta un diagnóstico de trombosis profunda desde el 1 de marzo de 2011. Acá ya hay algo interesante para ir analizando, que es que eh, dice que el diagnóstico es desde el 1 de marzo de 2011 y después habla de controles realizados el 26 y el 27 de febrero, que fueron los días de la internación. El diagnóstico en realidad fue claramente previo, pero bueno, el CDA fechado que incluía la trombosis venosa profunda era el 1 de marzo, por lo tanto tomó eso como diagnóstico. Ya empezamos a tener algunos problemas. Bien, los controles, esto es de lo que más me interesa. En los controles del 26 y 27 de febrero, bueno, da una serie de parámetros, ¿sí? Parámetros estables, una tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, todos parámetros dentro de lo normal, ¿sí? Parámetros normales, como dice ahí, estables. Bien, esto es cierto, pero hay algo interesante que es que toma dos controles, 26 y 27, y sin embargo nos pasa un solo parámetro. Acá lo que sucedió es que los parámetros eran muy similares entre sí y todos estaban dentro del rango de la normalidad. Si el 26, la frecuencia cardíaca era de 80 pulsaciones, el 27 era de 78 pulsaciones. La temperatura de 36,4 el 26, el 27 era de 36,6. Entonces lo que analizó es que las diferencias eran mínimas, todos los parámetros estaban dentro de lo normal, entonces lo resumió. En este caso podemos decir que fue correcto el resumen, la verdad que no cambiaba mucho si en un día tenía 80 pulsaciones y en otro tenía 79. No nos modificaba mucho. Ahora, lo cierto es que nosotros no podemos saber qué lógica está utilizando para generar este resumen. O sea, para definir que estos datos podían juntarse y dar un solo valor, no utilizó algún tipo de proceso lógico que nosotros definimos previamente. No es que le dijimos si la temperatura está entre 36 y 37,5, entonces podemos pasarla como... No le dimos ningún tipo de definición de ese estilo. Lo único que hizo fue analizar todo este entrenamiento previo que tiene, todo este texto que se le dio, y dentro de todo ese texto estaba que estos valores son muy similares, que estos valores están dentro de parámetros normales, y por lo tanto decidió resumirlos. En este caso tuvo razón, pero esto genera un problema en el cual no sabemos siempre qué datos son los que está resumiendo. Y en algún momento quizás puede considerar que una temperatura de 38 era normal. Nosotros nunca le definimos qué temperatura tenía que tomar. Entonces puede que nos esté quitando un dato que es muy importante. O quizás este era un paciente neutropénico y dice, no, bueno, una temperatura de 37 tampoco me llama mucho la atención, pero en un paciente con alguna patología como es una neutropenia nos llama muchísimo más la atención que esté levantando, aunque sea un poco de temperatura. Entonces, el hecho de que omita datos ya empieza a generar un poco una alarma de qué es lo que puede... del uso que se le puede terminar dando. Bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Porque si estamos teniendo estos resúmenes entonces que omiten datos, nosotros podríamos reentrenar, por así decir, a ChatGPT para decirle que siempre que haya un dato duro, nunca lo omita. Bien, algo que se puede hacer es el fine tuning.
Esto es básicamente darle ejemplos al modelo de preguntas-respuestas y de pares de. En este caso le damos un par de CDAs que fueron ya procesados, le damos toda la data sobre el episodio del paciente y a su vez le damos una respuesta en la cual va a estar como nosotros querríamos que sea el resumen de todos esos CDA, de ese episodio. Bien. Claramente hay que darle gran cantidad de pares, no es que le damos 10 pares, ellos más o menos así nomás, y con eso ya vamos a lograr algún tipo de cambio en el comportamiento del modelo. Estamos hablando de cientos de ejemplos que hay que generar, eso obviamente requiere bastante tiempo de trabajo, de creación de todos esos resúmenes, pero con eso podríamos generar un modelo que haya aprendido que estos datos duros no tienen que resumirlos. En todas las respuestas que nosotros le dimos, cada vez que aparecía un valor de temperatura, en el resumen el valor de temperatura estaba. Eso va a ir analizándolo y entonces a partir de ahí podríamos lograr, con un buen entrenamiento, que cada vez que aparezca un valor de temperatura, lo incluya en la respuesta, independientemente de que sean valores muy similares. Esto es interesante porque logramos hacer un modelo que se adapte puntualmente a lo que nosotros queremos que haga. Hacemos un modelo especializado en lo que nosotros queremos. Pero lo que termina sucediendo también es que, obviamente, esto tiene un costo que es bastante más alto que el simple uso, ¿sí? Estamos entre el doble y el triple del costo. Y a su vez, lo que pasa es que este modelo queda, por lo menos en el caso de ChatGPT, queda en la nube de OpenAI, así que tampoco es que somos dueños de los modelos que entrenamos. Otra opción para solucionar este problema es lo que se llama el function calling. Básicamente es explicarle al modelo, a ChatGPT, qué fuentes de datos tiene. Nosotros vamos a crear fuentes de datos, o sea, funciones, donde vamos a poder hacer distintos llamados por ejemplo, este es un ejemplo de una función que hace un llamado a una API del clima. Entonces, si nosotros le preguntamos cuál es la temperatura en Buenos Aires a ChatGPT no tiene acceso a la data de la temperatura actual de ninguna ciudad, por lo tanto, quizás nos responda, pero lo que nos responde no va a tener sentido porque no es un dato que toma de algún lado. Ahora, si nosotros le damos una herramienta, una función a ChatGPT que permite hacer un llamado a una API que le devuelve la temperatura, ChatGPT va a analizar las herramientas que tiene disponibles, encuentra una que pueda responder la pregunta que le hicimos, genera un llamado y a través de la respuesta de ese llamado genera una respuesta en texto natural diciéndonos la temperatura. Y en ese caso estamos controlando cuál es la data, la información que va a manejar. Esto obviamente podríamos modificarlo para que estos sean datos del paciente y a su vez esto nos permitiría que tenga acceso a la data del paciente sin tener que estar generando estos inputs de gran cantidad de textos que tienen sus limitaciones por la cantidad de tokens. Esto es bastante interesante, está medio en beta todavía porque muchas veces tiene problemas ChatGPT a la hora de generar los llamados, de entender que tiene que hacer el llamado. Pero bueno, es una forma bastante interesante de darle información y de controlar cuál es la información que maneja. Bien. Entonces, las limitaciones que nos fuimos encontrando para ir cerrando. Lo primero es la privacidad de los datos, ¿sí? Si bien nosotros identificamos toda la información antes de enviarla, cuando hablamos del ámbito de la medicina, claramente estamos trabajando con datos muy sensibles. Todo lo que se suba todo lo que se le envía a ChatGPT queda guardado en OpenAI. Ellos lo guardan por un mes, lo pueden utilizar para el entrenamiento de sus modelos, lo pueden usar para lo que ellos quieran. Y eso obviamente con lo que son datos relacionados a la salud de un paciente, son datos muy sensibles, así que es uno de los principales problemas. Esto podría solucionarse si nosotros tuviéramos modelos corriendo de manera local, es decir, tener nuestra propia infraestructura y correr el modelo de esa manera.
Pero bueno, esto también es un problema por el costo, que es otro de las limitaciones, ¿sí? Mantener, o sea, lograr correr localmente uno de estos modelos requiere un hardware, una infraestructura que es extremadamente costosa, y es una limitación importante a la hora de poner en funcionamiento estos modelos. Y el principal problema es el problema de lo que se llama la caja negra. ¿Qué es esto de que hablamos de que no sabemos exactamente cuál es el procesamiento que están generando estos modelos para dar la respuesta? Nosotros tenemos el modelo entrenado, le hacemos una pregunta, hay una caja negra que no sabemos qué pasa y nos da una devolución. Sí, sabemos mínimamente qué es lo que está sucediendo, hay un cálculo probabilístico, va viendo cuál es la palabra siguiente, pero no tenemos, no tenemos asegurado de ninguna manera cómo va a manejar esos datos. Y cuando estamos hablando de lo que es el ámbito de salud, esto siempre termina siendo un problema muy grande, porque si bien podemos hacer pruebas y que los resúmenes sean perfectos, hacemos nuestro propio entrenamiento, funciona de 10. Ahora, con que el 99% de las veces nos genere la respuesta correcta y un 1% que quizás no era lo que estábamos esperando. Eh, y de vuelta, no tenemos forma de saber con exactitud cuál va a ser la respuesta de estos modelos. Eso es en parte lo interesante que tienen, pero además es una de sus principales limitaciones. Bien, y eso es más o menos todo y las conclusiones. Gracias por escuchar.